Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Bueno, Tema obligado. el tema obligado, el discurso del presidente de la República, él le entró a todos los temas, por donde, digo, a muchos temas, porque hay algunos. Uno de los discursos más extensos, 2 horas y Dos, pico. 2 horas y media de discurso, y bueno, como es natural, yo creo que ahora no se utilizó tanto el término de la oposición generalmente, de que el discurso no llenó las expectativas, aun cuando le entraron como la conga. Por las redes. Sí, los mismos términos de Sí. descalificar el discurso. Bueno, el discurso, yo te diría que si hubiese sido en otros tiempos, el discurso hubiese caído muy bien, si hubiese sido en otros tiempos, porque ya el presidente Danilo Medina ha llegado a un punto donde realmente cualquier cosa que diga, muchísimos sectores lo interpretan de distintas formas, comenzando desde mal a muy mal. Sí. El discurso, por ejemplo, de las memorias anteriores, yo digo que no fue un discurso malo, ya no me estoy refiriendo al de ayer, sino al anterior. Sin embargo, recordemos que aquella vez se dijo que no llenó las expectativas, que yo cuando le entraron como la conga. Si hubiese sido en otras circunstancias, en otras condiciones, el discurso hubiese caído muy bien en amplios sectores, porque realmente el otro, insisto, el otro. ¿Por qué estoy hablando del otro? Porque ya venía experimentándose un desgaste y determinados disgustos, y ni siquiera a ese discurso, que técnicamente fue bien construido, que enumeraba una serie de cosas hechas, de realizaciones ya logradas, ejecutadas ya por el gobierno, y sin embargo no fueron aceptadas, o los términos del discurso de aquel discurso no fueron aceptados positivos como realmente en el fondo lo eran. Entonces, en el de ayer, un discurso muy largo, yo no sé para qué tan largo. Más de 2 horas y media. Si ese discurso hubiese sido, ¿qué te digo?, 1 hora y media, qué sé yo, hasta 2 horas que hubiese sido, pero 2 horas, 1 hora y media, 1 hora 40 minutos, probablemente hubiese conectado más con el gran público. Además, Luis, un elemento, el discurso tuvo un acento muy personal. Sí. Lo que él es, lo que no es. Hubo alguien que me dijo que no mencionó a su partido en ningún momento. No. Entonces, O sea, no. esas son cosas. Incluso marcó territorialidad en términos de su ejecutoria. Del 2012. Y entonces las otras realizaciones En los que gobiernos PLDistas. que son obras del gobierno o de los gobiernos PLDistas. En la cual él fue figura, ¿eh? No, claro, que incluso en algún momento cuando él fue a tomar, bueno, fue figura importante. Importantísima. Importante, no, importantísima. De primer recordemos plano. que él era el segundo a bordo, ahí no había vicepresidente ni nada. No. Él era el que... Con poder efectivo. Con poder efectivo, real, como nadie en su vida ha tenido. Así es. Nadie. La historia republicana, ningún el ministro de la presidencia, presidencia ha tenido tanto poder. Sí. Ni Gustavo Montalvo ahora, ni Barceja, que fue un tiempecito. Y Atuey decía que él no tenía. Y Atuey decía que él no tenía personal, que él lo que tenía era que él tenía un cargo ahí, pero que no tenía nómina. Exacto, y que no tenía tanto poder como exacto. Y entonces, además, él tenía una parte del poder erosionado o vapuleado o bombardeado por Ovalle, que era el representante del otro sector político dentro del gobierno de Jorge Blanco. Así es. Y entonces, bueno, cuando Balaguer, Bello Andino, pero nunca nadie ha tenido el poder que tuvo Danilo Medina como secretario de la presidencia. Ajá. Entonces, después, ahora él es el presidente y como armador de su proyecto, o sea, hay sectores que tienen, o figuras que tienen amplios poderes, como es el caso del ministro José Ramón Peralta, ministro administrativo, quizás el ministro administrativo que más poder ha tenido. Eso sí. Y el ministro de la presidencia, Gustavo Montalvo, que tiene un poder compartido con Peralta. Ellos son los dos ejes del gobierno. Los dos pilares. Los dos pilares. A partir de ahí,
A partir de ahí, lo demás. Y bueno, el discurso maneja una serie de datos técnicos, muchos de ellos sostenibles. Por ejemplo, el tema de Punta Catalina, alguna gente ya estaba criticando, bueno, pero no era que la iban a poner en ejecución, que la iban a encender y la encendieron. Sí, que dicho de paso, me han dicho una fuente que que hubo una falla técnica, porque ciertamente se tenía pensado ponerla en funcionamiento mientras el presidente hablaba. Y el presidente decía, en estos momentos, pero a última hora no se pudo. Algo falló. Bueno, de todas maneras, hasta ahí la parte técnica estuvo bien, aun cuando no sea del todo aceptado por amplios sectores, por un asunto de desgaste y de algunos disgustos acumulados, porque los gobiernos van experimentando desgaste ya cuando entran en la curvita de la Paraguay de su segundo periodo. Entonces, justamente por eso, tanto el presidente Fernández como el propio Danilo Medina en su momento se refirieron a el tema del desgaste de para un tercer periodo. Sí, sí. Entonces, y Gedeón, un hombre de Danilo, escribió un extenso artículo sobre eso. Gedeón lo dijo como a modo de clarinada, a modo de advertencia, lo dijo, lo escribió recientemente en un artículo. Yo diría que uno de los artículos más leídos justamente por provenir de una de las figuras de los hombres del presidente. Bueno, a ellos les gusta. Yo vi a Roberto Rodríguez Marchena hablar del danilismo, y ellos dicen que hay un danilismo. Pues Gedeón es de los cultores de ese danilismo. Bueno, el asunto está en que el presidente después entró en algunas cosas. Mira, yo no sé si hasta el mismo tema del aumento salarial, el aumento, duplicar el salario mínimo de 5,000 y pico, casi duplicarlo a 10,000 pesos redondo. Eso está muy bien, eso es un buen anuncio. Llevar los de 20, aumentarle un 10% y los de a partir de ahí los otros un 25% hasta 30,000. El tema está que en la escala salarial, cuando tú llegas a 30, entonces, y el que gana 31, entonces ahí viene ya la presión sobre los otros sueldos que por añadidura tienen que irse aumentando. Ya esto crea una presión hacia arriba que obliga a aumentar, porque si no, entonces se juntan el que tiene un salario de 20 con el que tiene 21. Sí. Fíjate, el presidente hizo unos anuncios que a mí me hubiese gustado que él hubiese dicho que los mecanismos para hacerlo efectivo se estaban poniendo en práctica. Me refiero a quitar el anticipo. No, espérate, no te metas en el anticipo todavía, que ya ese es el tema impositivo. En la parte salarial está el asunto de que es a partir de ahora de abril. Sí, a partir de abril. ¿O hay unos, qué es lo que comienza en marzo? No, en marzo comienza ese aumento hasta 30,000 pesos. Ok, comienza en marzo. ¿Qué resulta, Danilo? ¿Qué resulta? Que los que saben de eso, yo estaba en una tertulia ayer entre los que había un economista, resulta que ese aumento no se anunció de cuánto podría significar en la empleomanía que tiene salario mínimo del gobierno y también los que llegan hasta 30,000 pesos, que yo incluso creo que es la mayoría. Claro, hasta 30,000 pesos viene siendo la mayoría de los empleados. Una franja significativa. Una franja significativa. Entonces, la gran pregunta, ¿de dónde van a salir esos recursos? Eso no está especificado en el presupuesto. No hay partidas para eso. En la ley presupuestaria no están esas partidas consignadas para aumentar el salario. Entonces, recordemos que ya el presupuesto de por sí es deficitario, que como ha estado ocurriendo desde hace un tiempo esta parte, se ha tenido que recurrir a empréstitos, ha tenido que buscarse dinero
de otras fuentes en el exterior, pero dinero prestado, lo cual va aumentando la deuda pública. Y entonces esto por demás viene a presionar, porque es dinero que te tira a la calle sin respaldo, tiende a presionar sobre la inflación y sobre la tasa de cambio. Eso puede incidir en esos dos renglones automáticamente. Ojalá no fuera así, pero los economistas dicen que es así, que en economía 1 más 1 son 2, 1 más 1 no son 3, ni 4. Tú sabes que ayer, después del discurso, yo salí a comprar algo y me dice el policía, ese anuncio, ¿qué le parece a usted el discurso? Bueno, interesante. ¿Usted qué cree? Dice, bueno, el anuncio de que van a aumentar los sueldos parece bueno, me dice. Por ejemplo, yo gano 16,000, el 10% son 1,600. ¿Usted cree que yo compro muchas cosas con eso? Digo, bueno, pero no sé. Desde ese punto de vista yo no sé, pero sí, es aumento al fin, pero, algo es algo. Algo es algo. Algo es algo. Malo es que no se aumentara nada. El tema está de dónde va a salir ese aumento, porque para una sola persona que gane 16,000, le van a aumentar 1,600. Como que no lo siente tanto. No lo siente tanto. Pero ahora, como tú dices, visto en conjunto. Buscado eso, buscado de donde no hay eso, y tú lo sumas por el grueso de la empleomanía a la que hay que aumentarle desde los que ganaban 5,000 y pico hasta llevarlo a 10 y subir sucesivamente hasta los que ganan 30,000. Eso, tú puedes estar seguro que tú sumas todo eso y es mucho dinero si no está consignado en el presupuesto. Así es. Buscarlo, salir a buscarlo. Entonces debió citarse la fuente, no se citó la fuente. Entonces, así hubo también otras cosas, por ejemplo, el traslado o la eliminación del seguro social. Pero ven acá, el seguro social hace mucho que se está desmantelando, poco a poco, pasándole eso a otros renglones de la salud pública. Incluso, mira, pero que eso es a través de una ley. Sí. Eso es una ley. Y ahora se dice que se va a desmantelar y que se va, qué sé yo, que va a desaparecer el seguro. Pero eso ya está consignado en una ley, es la ejecución de una ley. Incluso el anuncio de que se va a reducir las franjas de ganancia de la AFP, que yo creo que es un gran anuncio, pero aún así no se estableció el mecanismo, porque eso es una ley que tiene sus complicaciones. Entonces, como la es... Yo te iba a decir que ese es un buen anuncio. Vamos a ver hasta dónde puede realmente eso convertirse en la práctica, convertirse en realidad. Es un poquito difícil, pero bueno, no será imposible si hay una voluntad política. Claro, claro. Y ahí hay que reconocer el esfuerzo que hiciera el diputado Cabrera, que ese diputado es justamente del sector Danilo, del sector danilista. Entonces, es un signo positivo, hay que darle los méritos a Cabrera, que es el que se ha fajado y muchísimas veces ha estado proponiendo el rebajar el % de ganancia de la AFP, que es bastante sustancioso si uno busca la cantidad de dinero que esa gente tiene acumulado, que los dueños de eso, los que manejan esos cuartos, que es el sector privado. Entonces, eso es bueno. Ahora, como tú dices, ¿cómo se va a ejecutar eso? Bueno, no sé si es modificando la ley, ojalá, pero no debería ser modificada para eso solo. Habría que modificarla para un paquete de cosas más. Claro, incluso también el anuncio que supongo que alegró a muchos empleados que tienen a sus esposas embarazadas, de que la licencia también se le iba a conceder a los hombres, creo que 1 semana, pero eso supone la modificación del Código de Trabajo. Bueno, hay un proyecto de ley en esa dirección de un diputado, ya en algún momento uno se ha referido a ese tema. Pero ahí hay muchas discusiones. Sí, todavía es que no sería modificar el Código Laboral solamente para eso. No. Justamente se ha estado proponiendo algunas modificaciones. Yo no sé si eso se va a ejecutar de una vez, porque el asunto está que hay algunas cosas que se mencionaron ayer que ya habían sido mencionadas en otros discursos, el tema de
Pedernales, por ejemplo, el proyecto Bahía de las Águilas. Ajá. En la Cámara que decía, la hora del sur ha llegado. Sí, sí. Y bueno, después vino el escarceo de los intereses que estaban ligados a la posesión irregular, para no decir otra cosa, posesión irregular, es una forma bonita de decir posesión. Robo vulgar. El robo vulgar que ocurrió allí, pero bueno. Entonces, pero ya hubo una sentencia definitiva y entonces eso despeja el camino y ojalá que efectivamente la hora del sur haya llegado, que el despegue del desarrollo del turismo en zonas como Pedernales, por ejemplo, que es una zona fronteriza y que tiene allí esa belleza natural de Bahía de las Águilas, que estaban en las manos equivocadas o en las manos que no debían ser, porque sencillamente eso es propiedad del Estado y del pueblo dominicano, no de nadie en particular, como algunos ciudadanos querían que se le legalizara o le legitimaran esa grotesca apropiación con la complicidad de algunas áreas del sector público, algunas agencias públicas que intervinieron allí, como Instituto Agrario, Catastro, Registro de Títulos, todo ese tipo, todas esas instituciones participaron en una complicidad, en una irresponsabilidad tremenda, una irresponsabilidad del tamaño de una catedral. Entonces esas cosas ya fueron resueltas, entonces ya no hay excusa para el desarrollo de Pedernales. El desarrollo turístico en Pedernales, en Bahía de las Águilas específicamente. Y nada, el presidente abordó otros temas que, o más bien utilizó algunas expresiones, fueron como 5 expresiones que utilizó que la clase política le ha estado sacando filo. Cada cual la ha interpretado a su manera. Yo tengo una muy personal lectura de esas expresiones, especialmente de una, de la que estaba dispuesto a asumir el precio. El precio, ¿a dónde que está esa? Estaba dispuesto a asumir el precio de sus actuaciones. Pero yo, que él estaba para hacerlo difícil. Aquí la tengo. Dispuesto a pagar el precio que haga falta por servir a nuestra patria. El precio que sea. Entonces, eso lo interpretaron como que era un mensaje reeleccionista y como tal, algunos periódicos hasta, unos han titulado y otros han puesto algunas notas de que el discurso tuvo el indiscreto coqueteo con la reelección. Sí. Entonces, bueno, pero los sectores políticos lo interpretaron así. Ayer habló Eduardo Estrella, habló Quique Antún, habló Hito Bisonó, el diputado de Santiago, que eso saben de reeleccionismo. El diputado bastante. Castro Silverio, sí, que tiene 30 y qué sé yo cuántos años en el Congreso. Él dice que ha visto qué sé yo cuántas rendiciones de cuentas y que realmente fue un discurso reeleccionista. Pero eso de que está dispuesto a cargar con el precio que sea para servir a la patria, yo lo cojo de otra manera. El que está allí tiene que asumir las consecuencias y cargar pesado. Y como tal, tiene que cargar con lo bueno o lo malo, o se le pega lo bueno o lo malo, y generalmente lo bueno, en principio, es lo que se le pega, pero al final termina pegándosele lo malo. Los presidentes terminan rodeados siempre de democráticos o no, o más o menos, pero siempre unos y otros, terminan rodeados por claques que les quieren presentar, los quieren presentar con un mesianismo y una aureola
de hombre de imprescindible. faraón o de hombre imprescindible. Y entonces todas esas cosas, a menos que no, el ciudadano presidente de turno no tenga una coraza demasiado fuerte, pues terminan permeando esa coraza, si no es muy fuerte, terminan permeándola y bueno, eso da pie para que no se cumpla con la palabra empeñada, para que no se vean si las circunstancias son adversas o no. Se ven las cosas desde allá arriba, se ven las cosas allá abajo, se ven todas chiquitas y se ven todas posibles, todas realizables. Así es. Y lo demás es lo demás. Entonces eso en un momento determinado termina chocando con las realidades que haya de por medio. Cuando esas realidades se afloran, entonces bueno, ya se pone sobre la mesa qué es lo que hay. Mientras tanto, todo está manejándose entre incógnitas, expectativas, rumores y Conjeturas y suposiciones. Entonces yo creo que ese es el ambiente que en sentido general rodea en este momento a el presidente de la República, que está todavía a 1 año y medio de terminar su periodo constitucional, según dice el librito. Y entonces, ¿qué pasa? Aquí se acostumbra a mantener los apoyos a los presidentes, mantener eso siempre en alto hasta el último momento, porque se le teme a la soledad del poder. Los presidentes tratan de rodearse de mucha gente, por eso siempre se vende el populismo, por eso se vende el posicionamiento, porque realmente un presidente que tenga el fuego graneado, el fuego por todos los flancos, realmente se hace muy difícil, a veces hasta inmanejable la situación y puede dar pie a una ingobernabilidad. Entonces por eso los presidentes siempre tratan de rodearse de gente, de apoyo de distintos sectores. Cuando pierden uno, buscan otro. En esta coyuntura, por ejemplo, el presidente, y es lo que hacen la mayoría de los presidentes, comienzan a emitir señales, algunas equivocadas, algunas para aguantar, para sofrenar, para evitar estampidas. Así es como yo veo la cosa. Hay, por ejemplo, por ahí una información que se filtró hace unos días de que había un grupo de partidos que estaban estructurando un proyecto, un movimiento para respaldar el proyecto mayor del expresidente Leonel Fernández. Opción morada. Opción morada, al frente del cual está José Francisco Peñaguaba, el hijo del doctor Peña Gómez, amigo de Leonel Fernández, amigo de Danilo Medina. Respaldó a Leonel Fernández y respaldó a Danilo Medina. ¿Qué resulta? Hombre de afectos gordos. Afectos gordos como su tamaño, Sí. como su contextura. Eso no le impide bailar bien. No, tiene ritmo. José Fran baila bien. Bueno, resulta que se filtra la información. ¿Y qué pasa? El hijo de José Fran era el administrador de la lotería, que la batuta o el bastón de mando se lo cedió su padre y a él lo designaron allí. Tenía varios años allí, Sí, bastante. varios años allí, y resulta que en los últimos decretos salió uno quitándolo de la lotería. Mucha gente pensó o hizo conjetura de que por ahí fue un golpe, ¿no? Bueno, pero ¿a qué se debió esto? Se debió a que José Fran estaba estructurando ese movimiento y le quitaron el hijo. Entonces, esa es una señal. No es una señal de golpeo al sector del expresidente Fernández necesariamente, como yo veo las cosas. ¿Tú sabes, Sí. qué es lo que se busca con eso? Que otros hagan lo mismo. Es una forma de frenar los apoyos al expresidente Fernández, Sí. o de que alguna gente se vaya temprano
y se pase de listo y estando en una posición, anuncie que está apoyando al proyecto de Leonel Fernández. No porque lo apoyen en sí, sino para que no se le vayan de donde están. Bueno, Modesto Guzmán y Alexandra Izquierda han dicho temprano que apoyan al presidente Medina. No, eso no lo mueven. Sí. Porque, bueno, entonces, esa es una forma. Entonces, si hubieran hecho lo contrario, como ellos fueron designados inicialmente por Leonel Fernández, si ellos hubieran dicho temprano que apoyan a Leonel, pues no duran menos que una cucaracha en un gallinero, como diría el profesor Juan Bosch. Entonces, ellos no se atreven a eso, si no apoyan, dicen lo contrario. Pero José Fran no está en el gobierno, estructura su proyecto, entonces se descubre el asunto y le quitan el hijo. Franklin Almeida tiene también una posición beligerante cuando él entiende que la línea del partido la han pisado o que alguien ha chocado con la Constitución, él sale de una vez. Entonces, ¿qué hacen? Quitan a Franklin, que es del sector de Leonel, y ponen a Roberto, que provenía también del sector de Leonel Fernández. Pero ya yo publiqué el otro día en la columna que Roberto, sin embargo, la diferencia estaba en que había dicho que él, como varias veces se religió como síndico de la capital, como alcalde, no le lucía hablar de no reelección. Sí, que ese era un tema que él lo dejaba pasar. Entonces, bueno, esa expresión, digo yo, gustó a ciertas esferas de Palacio y salió un decreto. Y era una forma de, bueno, quito uno de Leonel, pero le pongo otro. No lo ha puesto a nadie. Entonces, como Jep, ¿cómo que se llama? Victoria Jep. Victoria Jep, Sí. del... Jep o Yepe. Yepes. Él era miembro de la comisión de qué sé yo qué cosa, que estudiaba la ley de la primaria y la ley de partidos políticos, y del sector, abiertamente del sector de Leonel Fernández. Incluso él estuvo entre los 10 senadores que se quedaron cuando los otros 6 firmaron del otro lado. Entonces, no sé, se habló de que cambió de opinión en el camino y respaldó el tema de las primarias abiertas. ¿Y qué pasó con la nueva elección, la elección del bufete, el nuevo bufete del Senado? Que a Dionis Sánchez, que es abiertamente del sector Leonel Fernández y indiscutiblemente insobornable, demostrado hasta ahora, bueno, lo quitaron de vicepresidente del Senado y pusieron a Victoria Yepes. Aristide Victoria Yepes. Entonces me dirán, bueno, cambiaron a un leonelista por otro leonelista. Bueno, eso parece así, pero no es así. No es tan así. No es tan así. Y entonces esas son las cosas. Pero en el fondo, ya repito y resumo, yo creo que con ese tip que le dio el presidente de la República, o ese tinte político, o que dio algunas expresiones que dio pie a que se le haya querido sacar filo político y prácticamente dar por un hecho que él buscaría la reelección, yo sigo creyendo que no, que él, sumamente estratega político, inteligente en términos políticos como lo ha sido, él sabrá que las circunstancias no son las favorables en esta coyuntura, y que sí él va a querer mantener su poder hasta el último momento, mantener el entorno reunido, que no haya dispersiones, que no hayan estampidas, y además estar lo más sólido que pueda para estar en una mayor capacidad de negociación política. Sí, porque esto va a terminar una negociación. Eso va a terminar en una negociación. U otra dirección en los que estiman mucha gente. Si no hubiese una negociación, terminaría en una división, y esa división sería... Eso sería catastrófico. Catastrófico para el PLD, porque lo sacaría del poder y sacaría a los dos sectores políticos que conforman el liderazgo del PLD, representado por el presidente Medina y por el expresidente Fernández. Así es como yo veo las cosas. Lo demás es paja para la garza, y si no, dejémoselo al tiempo, que el tiempo es el que manda. Ahora vamos a la pausa por razones del tiempo, y de allá para acá. El general ya está por ahí. El general, como todos los jueves, está
con su batuta a rastro. Así es que vamos a la pausa y ya entramos en la sección Epopeyas y Próceres con el general Félix Paniagua, el responsable de esa sección. Vamos a la pausa. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver, me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Gánate 77,000 pesos esta semana, además de un premio final de 1 millón. Participas por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimás. Banreservas, el banco de los dominicanos. Hola chicos, gracias por cocinar conmigo en este live. Me encanta compartir mis recetas con ustedes. En el día de hoy, no puede ser. Otra vez el internet. Yo lo he reportado 3 veces y nada. Dame un segundito. No te preocupes, Nicole, que todos sabemos que sabes cocinar. Pero si reportaste y no te resolvieron, con el Indotel tú puedes contar. Agárrame ahí. Si presentaste una reclamación a tu prestadora de servicios, esperaste el plazo indicado y no te dieron respuesta, contacta al Departamento de Asistencia al Usuario del Indotel. Ten a mano tu número de reclamación original y el nombre del representante que te atendió. Gracias, Carlos. Ahora sé que el Indotel nos ayuda con cualquier reclamación de telecomunicaciones que no nos hayan dado respuesta. Y es gratis. Así es. Para proteger tus derechos, tú cuentas con el Indotel. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas. ¡Una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. El desafío será en marzo, porque en marzo seremos 2 millones y esos 2 millones tienen como finalidad renovar las esperanzas en la República Dominicana. Esos 2 millones es para que se entienda que abran paso para el Palacio. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento, con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. Bien, pues ya estamos con, el general está con nosotros, como siempre. Vamos a ver por dónde andan las epopeyas y a dónde están los próceres. Bueno, lo primero es que en la categoría del prócer, aunque está vivo, pero es un hombre que la proceridad también se gana con la educación. Sí. El heroísmo sí en el combate y el martirologio con la muerte. Pero es un hombre que está vivo y que cumple años mañana.
y es amigo y un gran colaborador de esta sección y de este programa. Amigo nuestro. Que es el teniente general retirado, José Miguel Soto Jiménez, embajador adscrito a la Cancillería. Un gran escritor, fino, una pluma muy fina. No, y un gran poeta también. Sí, mire qué sí, cosa. sí. Bueno, varios versos con motivo de un amor roto han sido cruzan por las redes. Si el amor no se rompe, a lo mejor la musa no se le encarama al poeta. Eso puede ser, porque siempre tiene que haber una motivación. Una motivación. Que llegue a las partes más profundas del ser, en las noches de amor, insomnio y sufrimiento, que lo hace producir palabras y lumbres borbollar de una fuente inagotable. O sea que... Acuérdense que el general Soto admira a los espartanos. El poeta, el filósofo y el guerrero deben hacerse uno. Sí, porque se parecen tanto en la lucha del amor, que nace la prosa y nace la retórica, tiene que haber alguna epopeya. Sí, pero nuestro parabienes para el teniente general retirado Soto Jiménez. Así es, hace mucho que no lo invitamos al programa, porque recordemos que él estuvo como embajador, estuvo fuera del país, entonces después... yo ni siquiera sabía que estaba escrito a Cancillería, porque aquella vez cuando, se terminaron las relaciones y la embajada hubo que cerrarla. Sí, pero él sigue como embajador. El rango de embajador él lo mantiene, porque aquello fue un lapso diplomático, que decía que la cosa en términos de su designación o de su posición en Cancillería, ahí activa, ¿no? Es probable que el conocimiento que el general Soto tiene, que ha sido profesor de todas las generaciones que le hemos seguido, de geopolítica, y es yo diría que el libro que ahora mismo sirve de su gran experiencia como profesor, que se llama Geopolitiqueando, es escrito por él, de su experiencia con más de 20 años de facilitador en la Escuela de Geopolítica de las Fuerzas Armadas, y además de esa situación, yo creo que al general Soto no le pudo haber sorprendido tanto esa apertura con las relaciones de la República Popular China, porque... Mire, general, antes de que usted entre en el asunto de la policía, yo tengo que recordarle que usted es historiador y no se la ha pasado, pero como ayer era 27. No, claro. Hoy es 28, pero ayer era 27. No, pero lo grande del caso del 28 es que hoy es el primer día de la patria. Porque ayer fue el acto de proclamación con el disparo al aire del general Mella en la puerta de Misericordia. Porque hablamos el otro día, el día de Mella, pero que por la fecha de ayer no quería que... Sí, pero fue un aunque día... pasáramos para atrás la página. Claro, lo que pasa es que nosotros los jueves que tenemos que hablar a veces o adelantado lo que pasó. Ahora lo interesante es que un día como hoy fue el primer día de la patria y fue un día muy agitado, ese miércoles 28 de febrero, porque ahí vinieron las negociaciones. Y trae las negociaciones porque el general de Grob quería liquidar el movimiento independentista. Lo que pasa es que la presión social fue muy fuerte porque la soldadesca que él tenía bajo su mando en su gran proporción era nativa, la del 31 y el 32 Regimiento de Infantería de Línea. Y entonces también un día como hoy se da un acto que pudo traer el fracaso de esa epopeya. Y es que los negros que vivían del otro lado de Pajarito, dirigido por un jefe comunal llamado Santiago Basora, entendió que nosotros independizarnos de Haití era para ponerle esclavitud, y más de 200 negros con machetes amolados. Incluso cortaron la barca que dirigía a las personas y a los animales también, a los caballos, del río Sama a pasar a la parte oriental que le llamaban Pajarito, lo que hoy es Villa Duarte. Villa Duarte. No quiero que usted me pase a otra página. Antes de que la curiosidad que me mueve cuando usted dijo que más de 200 negros con machete afilado, ¿de dónde aparecían tantos machetes en aquel tiempo? Oh, hermano. ¿De dónde estaba esa fábrica? No, esa fábrica, el machete. Primero había hierro. El alma por excelencia. Sí, pero por eso, en la profusión de machetes que había, no había otra cosa. Pero entonces, ¿dónde estaba esa fábrica para poder... Aquí siempre hubo ya negocio, porque nosotros nacemos a mediados del siglo XIX. Notaba el Collins, que se convierte en el Colín. El mejor machete. Pero el machete, aquí siempre hubo fragua. Y con la fragua, y se hacían las cuchillas de los arados
de los bueyes, que era lo que se hablaba, y eso usted lo conoció todavía hasta el siglo XX. No, todavía, Nosotros. En el campo se sigue arando con eso. Entonces, esos machetes eran machetes rudimentarios como el cuchillo, que después, después viene a modernizarse cuando vienen los norteamericanos que traen el Cyrilloc, que la marca estaba en el cabo y de ahí le dicen, lo penetraron hasta le dicen Cirilo. Pero aquí había machetes. De ahí hasta donde dicen Cirilo, de ahí es que viene. De ahí es que viene. No es Cirilo, es Cirilo. Cirillo. Sí, entonces la gente le decía, te le dice Cirilo, que es una degeneración. Y hasta donde dicen Cirilo. Correcto. ¿De dónde es que está Cirilo? En el cabo del cabo. Y los puñales. Que el papá de Báez aprendió el oficio de dorador y fragüero. Bueno, el abuelo del presidente Báez, le decían el platero, lo que era también, más que un efebre, lo que era un herrero. Entonces, los grandes criminales conocieron hasta dónde estaba Cirilo. Pero claro que sí. Que... No, aquí había ya machete. Claro, el machete rudimentario hecho por la fragua. Por eso el general Soto, y volvemos a Soto, hace un libro muy interesante, dice, del machete de labranza al instrumento de la defensa. O sea que ya el machete, la lanza, porque aquí había el hierro, y venía forjado ya. Aquí lo que se le daba es la forma. Y además se utilizaba lo que se llama la mocha, que es el machete cuadrado que se utilizaba para deshiervar y también para cortar caña, ya que habían colonias de caña de 1525. O sea que esos negros que vivían en esa parte, que su jefe comunal era Santiago Basora, hubo que hablar con ellos. Y de ahí nace lo que se llamó el batallón africano nuestro, que combatió específicamente en Asua. Y Santiago Basora tuvo que negociar tomar Bobadilla. La figura de Bobadilla es que coge para allá y le lee el manifiesto. Pero señores, miren que aquí dice que aquí no hay esclavitud. Aquí queda abolida la esclavitud. Al contrario, aquí se va a reforzar las libertades públicas, sin importar raza, sin importar credo. Y por eso muchos haitianos hicieron causa común. Y uno de ellos está en el Panteón Nacional. Un haitiano. Claro, que vivió en Sabaneta y fue combatiente en la guerra del 44 contra Haití. Y después fue uno de los grandes paladines de la restauración porque tenía una pulpería y había ascendido. Y se llama Tomás Pierre. Sí. Tomás Pierre. Pero su nombre es Pedro Tomás, castellanizado. Y una de las calles principales de Sabaneta. Se cambió a Tomás. Tomás Pierre. Tomás Pierre. Pedro Tomás. Pedro Tomás. Y hizo su familia allá en Sabaneta, y una de las calles principales que bordea el parque de esa bella provincia de Santiago Rodríguez, con su ciudad Sabaneta, es la Pedro Tomás. Vamos a ir a la pausa, general. ¿Cómo no? Pero recuerdo que en el país, en grandes acontecimientos históricos, ha contado con la presencia de algunos extranjeros que han visto cerca, de una u otra forma le ha brotado la dominicanidad y se han incorporado entonces a esas luchas. Muy los grandes generales extranjeros. Lo vimos en el 65. Bueno, el poeta ya vio. Ilio Capocci, de un aventurero informal se convierte en un héroe inmortal. Y muchos otros. Y por Rivière, el francés. Rivière, Andrés Rivière, que lo matan el 15 o el 16 de junio. Muchos casos. Pero algo muy interesante. El primer jefe del cuerpo de ayudantes militares, es decir, jefe de la escolta personal del presidente, se llamó Mercé Marcano, mejor conocido con el sobrenombre de Rabo Pelao. Fue el primer, era venezolano y se estableció desde muy joven aquí y fue el primer jefe del cuerpo de ayudantes de Santa Ana. Aquí en la revolución pelearon mucha gente de distintas nacionalidades. ¿Qué revolución? En la revolución de abril. No, la guerra cívico-militar. La guerra no llegó a darse el proceso. Guerra fratricida. Sí. Pero peleó mucha gente, sobre todo después ya cuando ya se convierte de una guerra fratricida en una guerra patria. Y mira, esa es la verdad. Pero uno de los héroes haitianos más exaltados, que Aristide Madora, Charlemagne Peralta, era Carlos Peralta. Era de ascendencia dominicana. El papá era dominicano.
Es el que dirige el movimiento nacionalista de los cacos, como se le llamó, cuando los norteamericanos entran en el 1915. Con su anuencia vamos a la segunda y última pausa. Volvemos. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Hola chicos, gracias por cocinar conmigo en este live. Me encanta compartir mis recetas con ustedes. En el día de hoy, no puede ser. Otra vez el internet. Yo lo he reportado 3 veces y nada. Dame un segundito. No te preocupes, Nicole, que todos sabemos que sabes cocinar. Pero si reportaste y no te resolvieron, con el Indotel tú puedes contar. Agárrame ahí. Si presentaste una reclamación a tu prestadora de servicios, esperaste el plazo indicado y no te dieron respuesta, contacta al Departamento de Asistencia al Usuario del Indotel. Ten a mano tu número de reclamación original y el nombre del representante que te atendió. Gracias, Carlos. Ahora sé que el Indotel nos ayuda con cualquier reclamación de telecomunicaciones que no nos hayan dado respuesta. Y es gratis. Así es. Para proteger tus derechos, tú cuentas con el Indotel. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel. El desafío será en marzo, porque en marzo seremos 2 millones y esos 2 millones tienen como finalidad renovar las esperanzas en la República Dominicana. Esos 2 millones es para que se entienda que abran paso para el Palacio. El campo vuelve a resplandecer y contribuye a garantizar la seguridad alimentaria del pueblo dominicano. Con la capitalización del Banco Agrícola hemos logrado impulsar la producción agrícola nacional, facilitando préstamos con tasas de intereses de hasta un 8% para el sector agrícola y un 6% para los ganaderos. Esto sumado a 55.249 pólizas de seguro agropecuario para que los agricultores estén protegidos frente a los riesgos climáticos. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. ¿Qué harías si te ganas $1 millón de pesos? ¡1 millón de pesos! Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de 100,000 pesos semanales y un premio final de $1 millón de pesos. Banreservas, el banco de los dominicanos. Seguimos con en la sección de epopeyas y próceres general. Entonces, bueno, dije afuera de cámara, ya para terminar ese caso, el año de 1844, aunque hoy es el Día de la Patria, fue bisiesto. O sea que fue de 29 días. O sea que eso ayudó también a la recomposición y que febrero fuera un poquito más largo y sigue siendo el mes de la patria. Pero la figura del cónsul Saint-Denis y también el vicecónsul inglés mediaron. O sea, estos fueron días de alegría y de mediación y de incertidumbre. Pero aquí estamos, 175 años después. Quiero recordarle al pueblo dominicano y a ustedes también que el sábado entrante hay una institución que puede ser criticada porque está compuesta por hombres. Podríamos quizá durar un día sin presidente porque estaría la vicepresidente. Y hasta sin justicia podríamos estar. Y hasta sin comer duraríamos un día. Pero sin Policía Nacional o Cuerpo de Ordenamiento Social no se puede estar 24 horas.
Y la Policía Nacional, como la vemos ahí, con su logo Ley y Orden, cumple sus 83 años porque la misma nace en el 1936 mediante la promulgación de la Ley 1022 que crea el segundo cuerpo armado de la República como dependencia directa de Guerra y Marina. Incluso se modificó el Ministerio de Guerra y Marina y se llamó entonces Interior, Guerra y Marina, lo que hoy es Secretaría de las Fuerzas Armadas. Que ayer en el desfile los cuerpos élites de la policía se lucieron haciendo demostraciones. Yo quiero felicitarlos a ellos también y un buen comandante que fue mi alumno y yo sé que no se va a sentir mal, al contrario, él dice que yo soy su paradigma y para mí es una gran satisfacción, que es el general de brigada Rosado Vicioso, que es un hombre de un espíritu militar y un concepto del deber, era el comandante de la brigada para desfile, así que mis felicitaciones a él como buen comandante, a la listeza de sus hombres, sí, con ese orgullo que marcharon ayer de ser dominicano y de ser miembro de la Policía Nacional. Entonces la policía hasta ahora ha tenido 68 jefes de la Policía Nacional en 83 años. 68. Sí, son 69, lo que pasa es que sucedió un caso en la Policía Nacional y fue que nombraron un jefe de la policía después de la muerte del generalísimo Trujillo, era un cuerpo muy pequeño, y entonces lo que hicieron fue que incluso hasta sus pecosones le dieron y no lo dejaron tomar, porque era un individuo que había de la clase civil, porque había sido mayor del ejército. Ahí lo tenemos en pantalla, ese era el coronel Valdemiro Pérez Peña, y de ahí es que viene la figura de Belisario Peguero a convertirse en el primer general de la Policía Nacional. Lo designan a él y después, y no pudo... no tomó posesión. No tomó posesión, entonces después viene Belisario. El general Belisario es que crea el malestar. Porque, crea el malestar. Sí, dijo no, aquí hay demasiado hombres serios y hombres fundadores de la policía del año 36 y del 37. Crea una rebelión y no lo aceptaron. Y es la primera rebelión militar moderna que se hace aquí y no lo aceptaron, el Consejo de Estado lo entendió. Rebelión policial. Bueno, lo que pasa es que la policía en ese momento era un cuarto componente militar terrestre. Era militar en ese momento. Sí, porque ustedes militarizan un cuerpo de policía cuando lo saca de defensa. Es decir, que no pertenezca. Y entonces la policía ahí es que la pasan a interior y policía. Sí. De todas maneras, el primer general de la policía fue el general Belisario Peguero Guerrero en el mes de marzo de 1962. Que fue un jefazo de la policía. No, un líder. Un líder. Incluso cuando matan a Trujillo. Y después, además de eso, vienen sus hijos, vienen muchísimos familiares después. Bueno, las relaciones primarias, como en todas las profesiones, vale, y la policía no puede ser excepto. Ahora, la policía cuando matan a Trujillo es un cuerpo pequeño, bien organizado, de 800 hombres, y termina en el mes de diciembre del 62, mire ahí la muerte de Trujillo, es el cuerpo que más crece de todas las instituciones del Estado y llega hasta 10.000 en diciembre del 62. Según va creciendo la población. Correcto, así que mis felicitaciones a mis hermanos de la Policía Nacional. Bueno, gracias general, nos vemos esta noche como siempre a las 11:30 en una reproducción de esta sección y del programa entero. Y como de costumbre, bueno, mañana en vivo estaremos a partir de la 1. Y si es posible, poner la fotografía del actual jefe de la Policía Nacional, que es hijo de policía también. ¿Es hijo de policía? Sí, señor, su papá fue coronel de la policía. O sea que ese es un policía de estirpe y de sangre. Y eso lo digo de manera disciplinada y sincera, sin caer en la salamería mantecosa. Pero puede ser aceitosa, ¿eh? No. Tampoco. Bueno, gracias, nos vemos.